En Segunda Reyes, capítulo 20, desde el primer versículo en adelante, encontramos una historia de Ezequías. Ezequías era un rey de Israel, era uno de los poquísimos buenos que tenía Israel, que tuvo, ¿sí? Tal vez contado con los dedos de una mano, ¿sí? De tantos reyes que tuvo el pueblo de Israel, él era uno de los poquísimos, y que como se parecía a David en su corazón, que se podía arrepentir, más que nada eso, ¿no? Porque todos somos iguales, pero cuando hay que arrepentirse no todos somos iguales, entonces él tenía eso, que él podía arrepentirse. De repente asumió el trono, se dio cuenta que había idolatría. ¿Qué hace esto acá? Vamos a romperlo. Pero ¿cómo va a estar en el templo esto? Es terrible, vamos a quitarlo. Entonces limpió a Israel de toda la idolatría, de todo el paganismo que había, querían copiar siempre con los demás, querían ser siempre parecidos a los demás, no descompaginar. Es una cuestión social también, ¿no? A veces nos pasa. Pero él se mantuvo firme. Así vivió, firme, y llevó al pueblo a Dios, la adoración a Dios, ¿sí? Como tiene que ser, como siempre tuvo que haber sido. Pero llegó el momento en que Dios se lo quería llevar. Y cuando Dios quiere llevarse a alguien, es porque le llegó el tiempo y porque es lo mejor, a veces. El apóstol Pablo decía: miren, si fuera por mí, yo quisiera estar con el Señor, ya, partir para estar con el Señor, porque ¿saben qué? Es muchísimo mejor estar con el Señor. Y él sabía de qué hablaba, porque él lo apedrearon una vez, lo dejaron medio muerto. Él dice que en su espíritu, él no sabe si estaba dentro del cuerpo o estaba fuera del cuerpo, no sabe, pero él vio las maravillas y las glorias venideras. Dice que no le es dado al hombre expresar con palabras las cosas que él vio y oyó. No le era dado al hombre expresar con palabras, así que él no lo podía explicar, ¿sí? Pero eran cosas inefables y tremendas, no sé. Pero él lo entendió, ¿sí? Pero este rey quizás no sabía que hay más allá. Quizás no confiaba en Dios, que Dios tenía algo para después de la muerte, así que él se aferró a la vida. Fíjense esta historia, a ver qué pasa. Segunda Reyes 21 en adelante. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Siguiente. Y Ezequías, el rey, antes le había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que he dicho. Avanzará la sombra 10 grados. Estamos hablando de un reloj de sol. Un reloj de sol. Bueno, ahí al principio se mostraba. Ese era el reloj que tenía en ese momento. Luego se usó otro reloj de sol redondo con una ¿cómo se dice? Una paleta, ¿no? Una paleta que tenía para...
para señalar las horas. Entonces dice, esta señal tendrás: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Tenía que él elegir si iba a avanzar la sombra o retroceder. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, porque siempre fue para adelante, pero nunca fue para atrás. Así que le vamos a pedir esto, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová y hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Rarísimo, porque dicen los científicos que si el mundo se para, es un caos total, una catástrofe universal. Sin embargo, también dicen los científicos que todo la atmósfera, todo también volvería para atrás, porque Dios es poderoso, Dios puede hacerlo. Entonces, no hay ningún problema con eso, pero uno dice, y ahí es como empecé a investigar, porque estábamos pensando con Tomás, porque Tomás también tiene esas preguntas, ¿no? profundas, y así que hablamos acerca del tiempo que falta, ¿no? Que también en Josué, que falta un día, porque el sol se paró, ¿recuerdan la historia? Se paró y la luna se paró, para que ellos puedan ganar esa batalla, como un día entero. Entonces, ahí también faltó, estamos hablando de eso, y acá me llamó la atención todos estos pasajes, y después leí algo más que me llamó poderosamente la atención. Y dice, entonces sucedió eso, ¿sí? La señal. Él pidió, ¿qué quisiera saber? ¿El futuro o cambiar el pasado? ¿Qué quisiera que cambie? ¿El pasado o el futuro? Dice desde el versículo 12 en adelante, el siguiente: en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Eran los enemigos de Israel, estaban siempre procurando el mal de ellos. Pero acá él vio que querían venir y agasajarlos. Parece que Ezequías le cayó bien esto, ¿no? De que el rey de Babilonia quiera venir a verlo a él. ¿Qué pasó? ¿Será que ya todo está bien? ¿No se le ocurrió que podía ser alguna treta o alguna cosa extraña? Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especia, ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Todas las armas le mostró a los enemigos. Ahora pensaba quizá de repente que ya eran amigos. Y así se infiltran, ¿no? Todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase. Después que ya Dios le dijo que le iba a dar 15 años más. Dios le dio 15 años más. Le perdonó. No es que le perdonó porque no era por un pecado, sino que era el tiempo de él. Pero le añadió 15 años más a su vida. Y en esos 15 años empezó a hacer cositas que no convenían. Dice, no quedó nada que Ezequías no le mostrase así en su casa como en todos los dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿y qué vieron en tu casa? Y Ezequías le respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que yo no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia. Todo lo que les mostraste, todo te lo van a quitar, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días.
Y después, más adelante dice, y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo. Manasés le nació en esos 15 años. En esos 15 años que él vivió de más, nació Manasés, el que reinó después de él, que fue el peor rey de Israel. Ustedes pueden leer el capítulo siguiente de las barbaridades que hizo, cómo llevó al pueblo de Israel al pecado, a la idolatría, al paganismo. Tremendo, tremendo. Dios tuvo que castigar después. Y a ver. Ahí está. Dice, pero qué cosa extraña. Actuó como un egoísta. Todo lo que le estaban diciendo de sus hijos. Tus hijos serán eunucos en el palacio del rey, o sea, siervos de siervos, y no vas a tener descendencia, no va, después de ti va a estar todo mal. Ah, pero por lo menos va a estar todo bien mientras yo esté. Eso es lo que tenía en el corazón. Y ese hijo que le nació después fue un desastre. ¿No será que Dios sabe mejor? A veces nosotros porfiamos. Tal vez no confiamos en Dios, que las cosas que Él quiere hacer están bien. Y nosotros tenemos otro pensamiento, otra forma de pensar. Lo que pasó después en esos 15 años no parece ser de mucha bendición. No parece ser mucha bendición. Fíjese que dice en 2 de Crónicas 32:24. En Crónicas se hace un resumen, pero a veces se le agrega alguna cosita más. Y qué interesante lo que dice aquí. En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. ¿Sí? Resumidamente. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Ajá, entonces lo que Dios consideraba que él hizo, de mostrarle todas las cosas, era porque su corazón se enalteció, se enorgulleció, porque él pensaba que eran todas sus cosas, que él era rico, que él lo había logrado, ¿sí? De repente ahora era él. Siempre fue Dios el que dio la victoria, siempre fue Dios. La carne no se puede mejorar, no se puede. Usted por sus propios medios no puede cambiar. Es como, alguna vez puse un videíto de Sylvester y Twitter, ¿sí? La abuelita está ahí siempre enseñándole a los palazos, a los escobazos al gato de que no se tiene que comer al pajarito. ¿El gato aprende? No aprende. Porque en tanto y en cuanto es gato, siempre va a tener esa naturaleza y se va a querer comer al pájaro. Entonces, la carne no aprende. Por eso es que hay que sujetarla al espíritu. Hay que alimentar al espíritu para que le pueda poner un pie encima a la carne. Y ahí podemos andar en el espíritu, pero por el espíritu de Dios, por la fe en el Señor, pero buscando al Señor con intensidad, porque la carne no es tan fácil. Dice que eso lo hizo porque su corazón se enalteció y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló. Y siempre que uno se humilla, se arrepiente, ¿qué hace Dios? Tiene misericordia y nos perdona, porque así es nuestro Dios. Se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías.
En otra parte dice también que era para mostrar lo que había en el corazón de Ezequías, que Dios le añadió esos años también. Eso está en otro lugar, que dice que era para mostrar lo que había en su corazón, todo lo que había en su corazón. Entonces, cuando él le pide 15 años más, lo pide también egoístamente, lo pide para él, lo pide para vivir bien 15 años más, sin el propósito de Dios, para cumplir los deseos de su corazón. Pero siempre hay esperanza, porque él también se volvió a humillar y el Señor lo escuchó. Siempre que nos arrepentimos y reconocemos qué es lo que no somos, porque el problema más grande que tenemos es que creemos algo que no somos, que creemos que nuestras fuerzas son suficientes, que en nuestra carne podemos, y a veces nos confundimos, creemos que estamos haciéndolo en el espíritu y lo estamos haciendo en la carne. Seguimos. En realidad el título bienaventurado, el que se da cuenta, es por lo que dijo uno de los ladrones, estaba en la cruz. Uno le injuriaba, le decía cosas tremendas, como maldecía a Jesús, uno de los ladrones, y le decía: si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? Igual que los demás, ¿sí? Pero él estaba clavado en la cruz también, la estaba pasando mal, pero aún así era capaz de maldecir, de seguir pensando mal. Y el otro dijo, Lucas 23:39, siguiente: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo se dio cuenta este malhechor? ¿Cómo se dio cuenta de qué? De que él era hijo de Dios, que él era justo. Dice: ningún mal hizo. ¿Y qué se dio cuenta también? Obviamente, de que él la estaba pasando mal, él estaba crucificado porque se lo merecía. Él era injusto. Había una vez una reina, algo histórico, que va a visitar a los presos. Entonces, ¿y por qué usted está aquí?, dice un preso. Y no, es injusto lo que hicieron conmigo, yo no debería estar aquí. Bueno, al siguiente: ¿y usted por qué está aquí? No, porque cometí una injusticia también. Y todos se justificaban. Llega uno y le dice: ¿y por qué usted está aquí? No, yo estoy aquí porque cometí esto y el otro, soy un pecador, realmente me merezco estar aquí. Pero, dice, agarren a este hombre que está en medio de santos, dice, ¿qué hace aquí? Dice, va a contaminar a todos los demás. Dice, sáquenlo y denle la libertad. Sí, era irónico, ¿no? Pero en realidad eso es lo que hace Dios. Cuando podemos reconocer y dejamos de justificarnos, decimos, esto lo merezco, estoy acá en la cruz porque lo merezco. También se dio cuenta que, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se dio cuenta que él era el rey y que él iba a resucitar y que él iba a volver en su reino y que era capaz de hacerlo resucitar a él también. De todo eso se dio cuenta un malhechor. Y los otros no se dieron cuenta, ni los discípulos. Los discípulos pensaban que había fracasado,
Se habían olvidado que Jesús iba a resucitar el tercer día. Jesús le tuvo que reprender la incredulidad. Este hombre era más creyente que todos ellos. Y Jesús le promete, de cierto que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No alcanzó a bautizarse. Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿no? Así que hay que bautizarse, pero este hombre no alcanzó a bautizarse, no alcanzó a tomar el curso de bautismo. No alcanzó a nada, las doctrinas básicas de la iglesia. Algunos se imaginaban, ¿no?, cuando llegaba al cielo, decían: ¿y usted cómo llegó acá? ¿Usted no, de dónde era? ¿De qué iglesia era? No, yo no era de ninguna iglesia. No sé, ¿y por qué está acá? Dice: no sé, el que estaba crucificado al lado mío me dijo. Tremendo. Entonces, bienaventurado el que se da cuenta. ¿Que se da cuenta de qué? De que es pecador. De que estamos dando vueltas siempre lo mismo y no podemos salir. Pero necesitamos del Señor, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da poder para vencer, pero hay que buscarlo de todo corazón. Hay que buscarlo de todo corazón. Amén. Que el Señor nos dé sabiduría, nos dé la gracia para darnos cuenta.